entrar a nuestra entrevista clásica en Última Mirada, y para eso vamos a tomar contacto con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, actual vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Cómo estás, Germán? Hola, Fernando, muy bien, ¿y tú? Buenas noches. Bueno, este es un periodo, o va a ser un periodo bien determinante, probablemente en lo que tenga que ver con la pandemia, los cuidados, etcétera, porque de alguna manera una fiesta patria y las festividades que están asociadas a ello son un test que me encantaría que tú pudieras aquilatar de qué tanto se está jugando en la forma en que se comporte la ciudadanía y además cómo se comporta el virus durante esta fin de semana de fiestas patrias. Bueno, la verdad es que quiero comenzar diciendo que todos entendemos lo importante que es nuestra celebración de las fiestas patrias. Es un momento, sí, en el que creo que tiene que haber mucha prudencia, mesura. Lo decía hoy el ministro París, llegamos al menor número de fallecidos desde hace 90 días, es decir, 3 meses, y justo coincide con los días anteriores al 18. Es muy importante que la algarabía del 18 signifique celebrar en familia, el calor del hogar, que ojalá la gente sea responsable, evitemos las conductas irresponsables que pueden llevar a un rebrote. Y además sabemos muchas comunas que hemos hecho un sacrificio durante mucho tiempo, más de 5 meses, por ejemplo, Puente Alto en cuarentena, en hacinamiento, con complejidades socioeconómicas, y sería una pena tirar por la borda el avance que tenemos. Estamos a portas, nos falta muy poco, bajar muy pocos casos para lograr salir ya de la cuarentena. Entonces, le pido a los vecinos que actúen con responsabilidad, que hagan un último esfuerzo, que nos sigamos cuidando. Germán Codina, para este plan en particular, ¿hubo preguntas desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Salud, a los alcaldes sobre a ver si es que se podía coordinar algún tipo de estrategia, input que ustedes pudieran proveer? En general, el gobierno central, en relación al combate a la pandemia, hasta que los municipios se incorporaron desde la atención primaria de salud y la trazabilidad, funcionó de manera muy autónoma. Incluso, por ejemplo, los municipios siempre hemos reclamado la necesidad de que se nos apoye con mayor fiscalización. Necesitamos más contingente de carabineros, fuerzas militares que apoyen la labor que se desarrolla en el territorio. Hubo harta independencia por parte del gobierno en el proyecto. Nosotros no tuvimos una participación en el tema, pero yo no quiero caer en la simple crítica del asunto. Es muy complejo llegar a un 18 y decirle simplemente a la gente quédate encerrada. O sea, creo que hemos visto estos días incluso mucha gente que ha hecho hasta una suerte de fondas clandestinas. Y eso demuestra que hay mucha algarabía en estas fechas y también mucha gente con necesidades, porque la gente que sale a instalar algunos locales para vender en estas fechas es porque de alguna manera también tratan de generar un ingreso. No lo justifico, pero también hay una necesidad detrás. El Estado no ha sido lo suficientemente efectivo en llegar a tiempo con ayuda a todas las familias. Ha llegado una parte importante, sí, y hay que reconocerlo, pero también hay muchas familias que o no calificaron para el subsidio para la clase media o no calificaron en el de los más vulnerables. Sí, la pregunta mía, te la voy a precisar un poco más, tiene que ver básicamente con qué sientes tú conversando con la gente en los territorios y con los demás alcaldes. ¿Cuánto de buena información la gente tiene sobre, por ejemplo, el comportamiento que tiene que tener durante estas fiestas patrias? Y esto te lo pregunto directamente porque ha habido confusión en torno a una serie de posibilidades en las distintas etapas. El propio ministro tuvo ahí un impasse con incluso el vocero y su propio ministerio. ¿Qué tanto ha quedado de alguna manera superado ese impasse que, para qué estamos con cosas, alcalde? Si es que la gente no tiene claro a cuánta gente puede invitar, o cuánta gente puede estar en una casa, o cómo puede trasladarse, o cómo puede festejar en estas fiestas patrias, entonces estamos en un problema serio. Sí, claro. Al comienzo se generó una tremenda confusión
con mensajes distintos que después se fueron subsanando, pero fue un error no forzado. Hay que reconocerlo de parte del gobierno, de parte de los equipos que debían comunicar adecuadamente el asunto, pero creo que igual durante la semana, durante las últimas, yo diría la última semana en realidad, se ha hecho una precisión, una puntualización y también hay que hacer un llamado a que, a ver, no hay fiscalización en fiestas patrias que vaya a dar abasto para poder controlar todos los espacios, todos los hogares. O sea, aquí hay que apelar derechamente a la responsabilidad de las familias y eso es lo más importante. O sea, no hay mejor vacuna que el autocuidado, no hay mejor vacuna que la responsabilidad y entender que de verdad hay muchas personas que hoy día están sufriendo la trágica pérdida de algún familiar. Y creo que tenemos de alguna manera que actuar de manera muy responsable. Es un dolor enorme de muchos chilenos, más de 12.000 ya, y eso demuestra que esta es una enfermedad que no tiene piedad y que a veces nos engaña, porque nos hace creer que como tienen algunas personas síntomas muy suaves, muy livianos, en realidad no es tan peligrosa, pero es muy peligrosa y sobre todo con quienes son adultos mayores, las personas mayores de nuestro país, que dicho sea de paso, hay un tema de Don Francisco, la Teletón, la Universidad Católica, en conjunto con los municipios, el fin de semana del 18, que esperamos que la gente desde su hogar lo pueda seguir, porque va justo en apoyo a adultos mayores que están solos en su hogar y que necesitan una mano. Sí, hay un punto que tú mencionaste ahí, Germán, que me parece súper importante y que tiene que ver con la responsabilidad de cada cual para entender los procedimientos y para hacer las cosas. ¿De qué manera se pueden de alguna manera facilitar con la propia información complementaria que se da en los mismos territorios? Porque es cierto, tú hablaste muy bien de campañas que se hacen nacionales y que provienen desde el Ministerio o provienen desde el Ejecutivo, y me imagino que también deben haber o debieran haber recursos para que se hagan campañas que apoyen eso, lo complementen, lo refuercen en cada uno de los territorios. ¿Has podido de alguna manera hacer eso? No, Fernando, no es así como tú crees, porque en realidad los recursos hoy día son algo que escasea mucho. Hay muchos municipios, de hecho, enfrentados a situaciones muy complejas. Se está solicitando un plan de apoyo de parte del gobierno central y obviamente nos preocupa mucho sobre todo los recursos en el aspecto de trazabilidad. El ministro informó que iba a haber 14.000 millones de pesos adicionales para cubrir el mes de septiembre y posiblemente los que vengan adelante, ¿no es cierto?, para que podamos desarrollar trazabilidad desde los municipios. Pero ha habido siempre una burocracia que creo que, más que ser culpa del gobierno, es una burocracia que es culpa de la forma de Estado que hemos ido construyendo en las últimas décadas y que con la pandemia ha quedado al descubierto. Aquí, cuando tú, por ejemplo, señalas este tema de los recursos, es un tema que ha estado en el tapete. ¿Cuánto tiempo lo hemos hablado? La necesidad de superar las diferencias que hay de per cápita entre los municipios de nuestro país. Y también hay que decirlo, incluso nos hemos enfrentado a algunos funcionarios, y sin ir más lejos, hoy día tuve que solicitar un sumario administrativo para funcionarios de la Dirección de Informática Municipal, porque se olvidan que las mismas reglas que le estamos pidiendo a los vecinos son las mismas que tienen que cumplir los funcionarios. Entonces, me encontré con la sorpresa que habían subido una foto como de una suerte de mini fonda, que en realidad no había algarabía ni nada, todos estaban con su mascarilla, pero no corresponde. Y yo creo que los funcionarios públicos tenemos que dar el ejemplo. Y ahí también hay un elemento que es, desde mi punto de vista, crucial, Fernando. Frente a la pandemia, si hay algo que tenemos que hacer, no solo las autoridades, sino cada uno de los funcionarios, es colaborar con nuestro ejemplo para que los vecinos entiendan qué es lo que necesitamos. Pero me molestó esta semana, por ejemplo, las declaraciones que hizo el exministro con relación a que no recibió apoyo de parte de la atención primaria de salud. Y yo he visto a la gente de la atención primaria de salud juzgada 100% junto a funcionarios municipales, funcionarios del ámbito público, para enfrentar esta pandemia, incluso muchas veces con recursos que no llegan el mes que se necesita ni el mes siguiente, que han llegado más de 60 días atrasados. Igual ahí están los funcionarios trabajando. Entonces, de verdad que creo que hay declaraciones que lo único que hacen es entorpecer el trabajo. Incluso
el exministro en algún minuto había reconocido que él no sabía del hacinamiento que había en nuestro país. Entonces, ¿cuál es el objeto hoy día de atacar a quienes están en el territorio, que conocen ese hacinamiento, que conocen las dificultades que se viven en las distintas comunas? Ese tipo de cosas lo que hacen es ponerle ruido al combate de la pandemia, que tiene que ser nuestra principal preocupación. Es bien interesante lo que tú planteas, porque creo, y corrígeme si me equivoco, que en una entrevista que yo te hice a ti para la radio o para el mismo Última Mirada, no estoy seguro, fueron ustedes los alcaldes los que pusieron el tema de que se canalizara buena parte de la información a través de la atención primaria pública de salud. Al principio, no fue algo que naciera desde el Ejecutivo. Incluso ustedes reclamaron que tenía que haber un nexo extraordinariamente cercano entre toda la información que había y justamente la atención primaria de salud. Bueno, y otra de las cosas que planteamos que nunca se consideró fue la integración permanente, por ejemplo, de la Confusam. La Confusam es el representante de los trabajadores de la atención primaria de salud en la mesa COVID social. Y desde el comienzo la estrategia del Ministerio fue muy dada hacia la estructuración desde los servicios de salud locales. En el caso nuestro, el Servicio Metropolitano Sur-Oriente. Y nosotros siempre insistimos en la necesidad de llegar al nivel local a través de los distintos CESFAM, los centros de salud familiares. Pero más que entrar en esas disputas, hoy día lo que tenemos que hacer es concentrarnos en ayudar a la gente, en lograr salir de estas cuarentenas que son interminables y que incluso empiezan a perder efecto. 5 meses, por ejemplo, de cuarentena en Puente Alto, donde venimos oscilando entre los 400 y los 600 casos. Sí. Subiendo y bajando de a 10 casos más, 10 casos menos. Tú tienes 700.000 personas hoy día confinadas por 600 personas. Entonces, yo he planteado que se podría generar un paso laboral que se llama entre la cuarentena y la transición, que le permita a los trabajadores que de manera voluntaria tengan un acuerdo con sus empleadores para poder reabrir los locales comerciales en esas comunas que están en transición ya o en preparación, que están más avanzados, pero que no sigan cerrados. Cuando tú le puedes hacer un test preventivo de PCR, chequear que el trabajador esté negativo, brindarle una forma de transporte en horario diferenciado para que no haya aglomeraciones en el transporte público, pero de cierta forma hoy día el incentivo es perverso a que se termine con más cesantes en las comunas más vulnerables, que es donde más encima ha golpeado muy fuerte la pandemia por el hacinamiento y por los problemas socioeconómicos. Porque, por ejemplo, si tú quieres tener 1 litro de alcohol gel en tu casa, tienes que comprarlo. Pero resulta que si estás sin pega, o eres un comerciante informal de la cola de la feria, o tenías un kiosquito que se movía en el centro de la comuna con el movimiento de la gente que salía a trabajar, hoy día tienes 0 ingreso. Entonces, la pandemia le pegó más fuerte a los sectores más vulnerables. Y entonces creo que no se puede recastigar a las comunas que son más pobres. Incluso planteé al Consejo de Rectores la necesidad que este año se establezca una forma diferente de selección universitaria en la prueba de transición para que las comunas que tienen estudiantes que han estado 5 meses en cuarentena, donde hay poco y mal internet, donde los jóvenes no han podido estudiar porque sus casas son tan pequeñas que no tienen una sala de estudio y comparten con el resto de la familia y no se pueden concentrar, de alguna manera hagamos justicia, nivelando la cancha y dándole a esos jóvenes un puntaje adicional que les permita compensar las diferencias que traen de arrastre y que no son su responsabilidad. Y el Consejo de Rectores entiendo que informó hoy día, y mañana va a informar el Ministerio de Educación, una solución al respecto que espero que tenga esta consideración que le solicité al Consejo de Rectores ya hace un mes atrás en una carta formal, que después la vamos a hacer pública, pero de verdad que si no empezamos a nivelar la cancha, la pandemia lo único que va a hacer es profundizar las diferencias y las inequidades de nuestro país. Germán Codina, la otra variable que se viene encima y obviamente es el plebiscito constitucional y conversando ayer con Patricio Santamaría, él aduce que ya están básicamente todos los protocolos establecidos y todas las situaciones. ¿Cómo has visto tú el ánimo, el entusiasmo o la disposición más bien de los vecinos en los territorios para
acudir a votar sabiendo que no se va a hacer telemáticamente ni por carta, sino que se va a hacer presencialmente con todas los resguardos del caso. ¿Cómo has visto tú la pandemia afectando, yo te diría, la voluntad de poder participar de algo como eso? Bueno, yo he visto mucha preocupación, pero al mismo tiempo también creo que la gente y lo que uno percibe es que se llegó a un momento democrático que era crucial para nuestro país. Traemos una constitución que no toda la ciudadanía la considera legítima. Tiene vicios de legitimidad de origen. Y hay algunas cosas que yo, por lo menos, estoy convencido que hay que modificarle. El Estado subsidiario no da el ancho. Tenemos que avanzar hacia garantizar ciertos derechos, particularmente en educación, particularmente en salud, y que de alguna manera el Estado tenga como impronta lograr mejoras importantes en esos ámbitos, aunque algunos digan que eso solo se resuelve con las leyes. Si se resolviera solo con las leyes, entonces también pongamos arriba de la mesa que el Congreso no ha sido efectivo en lograrlo, ni tampoco el Ejecutivo, y este es un buen momento democrático, con diálogo, con participación, sin violencia, de construir un gran acuerdo. Entonces la gente lo valora, pero están muy preocupados, y también he escuchado a algunas personas que derechamente manifiestan que podrían no participar en caso de no tener las certezas absolutas de que no se puedan contagiar. Entonces, está en la balanza un proceso que es muy importante, que no se lo puede farrear Chile. Sobre todo, ¿sabes por qué, Fernando? Porque no va a faltar el que con posterioridad también va a tratar de deslegitimar este proceso. Y es muy importante que si vamos a hacer un proceso constituyente desde el origen, con participación amplia de la ciudadanía, algo histórico en la vida republicana de nuestro país, no queden espacios para que alguien horade su legitimidad. Yo creo que estamos frente a un proceso que tenemos que sacarlo de las trincheras de la polarización, y tiene que ser el proceso para construir en progreso, con libertad, claro que con libertad, pero de verdad terminemos con los abusos, con los ciudadanos de primera y segunda categoría, avancemos sí, siempre con independencia de los poderes, pero que también haya un control férreo, ¿ya?, para que no tengamos corrupción, para que actuemos con más transparencia. Creo que Chile debiera ganar con un proceso de esta naturaleza, siempre que no caigamos en la polarización, que lo único que va a hacer es generar más fisuras. Y desde el ámbito comunicacional, si tú quieres, Germán Codina, ¿qué crees tú que es sería una buena señal, ya sea viendo los números durante el periodo de aquí al plebiscito? ¿Cuál sería para ti una noticia lo suficientemente tranquilizadora de que la gente pueda evitar tener este temor que tú recalcas de eventualmente participar del plebiscito? ¿Qué se necesita? ¿Se necesita que bajen los números o hay que tener también otras consideraciones, si tú quieres, más supraestructurales ahí? No, mira, Fernando, lo que pasa es que esta enfermedad se camufla muy bien, pasa desapercibida hasta que te agarra firme. A nosotros, por ejemplo, nos dolió mucho esta semana ver a una vecina que quedó en estado vegetal. Entonces, el miedo y la preocupación no lo vas a superar hasta que tengas una vacuna. Y la vacuna no va a estar en tan corto tiempo. Sí. Pero tampoco puedes congelar y parar a un país, detenerlo completamente en procesos que son importantes, producto de que no esté esa vacuna. Entonces, parece que vamos a tener que aprender a caminar y mascar chicle, como se decía antaño. Y acá lo importante entonces es volver al autocuidado, a la responsabilidad. Y sobre todo también quiero insistir a las autoridades del nivel central a no recastigar la pobreza. Para mí, por ejemplo, lo de los estudiantes que tienen que entrar a la universidad es muy importante, porque si hay una herramienta que te permite salir de la pobreza, lograr tener un mejor futuro que el que tuvieron tus padres, es la educación. Entonces, si tenemos a nuestros estudiantes en las comunas más pobres de Santiago, hoy día, 5 meses en cuarentena, sin poder asistir al colegio, con mal internet, porque además de todo la Subsecretaría de Telecomunicaciones podría transparentar los estudios que tiene de acceso a internet en las distintas comunas. Tienes un sector de Santiago que tiene el mejor acceso a internet de Latinoamérica, y tienes en el mismo Santiago el peor acceso a internet de Latinoamérica.
Entonces, esa brecha que no le permite a mi estudiante permanecer en línea, estudiar, poder bajar la información, creo que es necesario compensarla a través de un sistema que permita nivelar la cancha con un factor desde las universidades o desde el mismo proceso de selección universitaria, prueba de transición este año, para que ese problema de acceso y el problema de que la pandemia le pegó más fuerte a los sectores más vulnerables, finalmente no termine generando una brecha mayor todavía y más rencor social. Y digámoslo con todas las letras, porque finalmente si ese estudiante es colocado en la misma grilla de partida que el resto de estudiantes que han tenido una mejor situación, que han podido estudiar porque tienen una sala de estudio en la casa, que yo no la critico, me parece muy bien que haya gente que la pueda tener. Yo creo que hay que nivelar para arriba. No soy de los que cree que hay que nivelar para abajo, pero sí tenemos que construir un Chile más solidario, más equitativo, y en este tipo de decisiones se juega mucho. Así que espero que mañana el Ministerio de Educación pueda informar medidas concretas que nivelen la cancha de los estudiantes más vulnerables de nuestro país para poder entrar a la universidad. Por último, Germán, te quiero preguntar sobre algo que me encantaría que nos contaras cómo se da en la práctica real de los territorios. Una de las cosas que se ha dicho que ha pasado a raíz de este proceso y muchas otras cosas más, del estallido social, en fin, es que se ha polarizado de alguna manera la situación política. Hay gente que toma partido muy extremo o muy tajante. Y en el ámbito de la administración de territorios, lo virtuoso, para ser franco, es exactamente lo opuesto, es que puedan confluir y coordinarse y de alguna manera congeniar todas las visiones, particularmente en los municipios. ¿Se ha dado algo de eso en los municipios de una forma, si tú quieres, más virtuosa, para repetir el concepto, de lo que se ha dado en, por ejemplo, la discusión parlamentaria o la discusión política en general? Bueno, en general, a nivel de los municipios, por lo menos entre las autoridades, hemos tenido una buena interrelación, hemos buscado siempre el encuentro y el diálogo, además de todo que los municipios, más allá de los colores políticos del alcalde y de los concejales, tendemos a compartir preocupaciones por lo territorial, porque el gobierno local de verdad tenga atribuciones y recursos, pero yo igual percibo una polarización en general, sobre todo, mira, percibo contradicciones que son vitales. Fíjate que hay mucha gente que habla de lo necesario de construir puentes, de que haya diálogo y que no haya violencia, y lo primero que hacen cuando alguien piensa distinto es criticarlo y hacerle bullying. Yo soy de los que cree que hay que respetar a la persona de izquierda, de derecha, de arriba o de abajo, mientras él no denoste al prójimo, mientras él no quiera ejercer la violencia para imponerte sus ideas. Si él va a usar argumentos, bienvenido sea. Y si tiene la capacidad de convencerte, no es porque tú necesariamente seas tonto, es porque también todos tenemos derecho a poder reconsiderar nuestras opiniones cuando alguien nos presenta buenos argumentos. Entonces, eso de empezar a creer de que cualquiera que va moderando sus posiciones o que se sale de la polarización y va construyendo un discurso nuevo es un vendido, o etcétera, creo que lo único que hace es destruir la posibilidad de que nos escuchemos. Tenemos que aprender a escucharnos. Si no dialogamos, ¿qué queremos? ¿Solamente enfrentarnos con violencia? Entonces, creo que de verdad se dan unas contradicciones vitales que a mí me impresionan en el debate público. Nos tenemos que ir, pero te voy a robar un par de minutos porque tengo que hacerte esta pregunta. ¿Para ti es algo casual el que en las encuestas estén colocados como probables candidatos con mayor aprobación dos alcaldes? De hecho, también se ha mencionado tu nombre en algún momento dado como potencial alcalde, pero es algo así extraño a la luz de lo que ha pasado, que los alcaldes tengan una posición, incluso el propio alcalde Carter de la Florida ha aparecido también muy alto en las encuestas, la Evelyn Matei. ¿Qué te indica, qué síntoma de qué es eso? Bueno, yo siento que la ciudadanía valora la conexión que los alcaldes tienen con el territorio, con las necesidades de la gente, y también la forma en que nuestra cercanía con el ciudadano nos lleva a no tener tanta consideración política para construir soluciones. Pero también creo que no es el momento oportuno para los debates presidenciales. De hecho, a mí me da cierto pudor y creo que hoy día nuestra gran preocupación tiene que ser ayudar a la gente a salir de la pandemia y enfrentar dos males.
dos jinetes del apocalipsis que hoy día están en Chile: la cesantía y la delincuencia. La delincuencia es impresionante, la violencia que tiene hoy día. Hay que parar esto de una vez por todas, incluso para enfrentar al narcotráfico, que maneja armamento y que además de todo está cooptando a mucha gente honesta en las villas y poblaciones, haciéndolas encerrarse por miedo. Es que tenemos que crear una suerte de DEA en nuestro país, que tenga fiscales propios. Hoy día un fiscal le llegan cientos de causas distintas, ¿ya? Y más encima en el Ministerio Público el bono es por cierre de causas. Entonces, tú no puedes premiar el cierre rápido de causas, tienes que también las causas complejas, difíciles de enfrentar, ponerle un incentivo. Y necesitamos que de verdad haya una institución fuerte para frenar el narcotráfico. El narcotráfico está destruyendo el tejido social y además de todo comprando lealtades. Es un tema muy delicado el tema de la delincuencia y las bandas que manejan armamento. Entonces, cesantía y delincuencia, y dejemos el debate político presidencial. Yo lo dejaría para más adelante. Creo que no es el momento. Hay 12.000 fallecidos en nuestro país y de verdad yo le agradezco a la gente cuando me nombran en las encuestas y me ponen como presidenciable, pero creo que este no es el momento oportuno para conversar esas cosas, por ningún motivo. Germán Codina, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día en Última Mirada. Que te vaya muy bien. A ti, muy buenas noches, Fernando. Hacemos una pequeña